Ok, muy buenos días con todos. Vamos a esperar 2 minutos más hasta que se terminen de conectar las personas que están ingresando y posterior a eso vamos a empezar con la conferencia del día de hoy. Ok, bienvenidos nuevamente. Vamos a comenzar con la segunda conferencia de estas jornadas tecnológicas. El día de hoy tenemos la presencia del ingeniero Edison Jiménez, quien trabaja en la DIGIP, el cual nos estará presentando la conferencia. Al final de la charla les estaré abriendo un espacio para preguntas. Ustedes pueden consultar cualquier cosa del tema al ingeniero Edison. Y les estaré enviando también un Google Forms, por favor, para que registren su asistencia. No se olviden de registrarla en la parte final. Así que bueno, pues empecemos. Bienvenido, Edison. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí presente y compartir con todos nosotros tus conocimientos. Me avisas, por favor, si puedes compartir la pantalla. Adelante. Ok, muy buenos días con todos. Permítanme compartir la pantalla, confirmar a ver si es que se ve todo ya. Ok, no sé si ya se puede visualizar mi escritorio. Sí, 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 se está ya, viendo ya. Perfecto. perfecto. Entonces, vamos a entrar a la presentación. Ok, bueno, el día de hoy yo les voy a hablar sobre el tema de gestión de incidentes aplicado al campo educativo, específicamente a lo que se refiere a la Escuela Politécnica Nacional, pero se puede extrapolar a cualquier entidad realmente. Esto está más enfocado al campo educativo justamente porque nuestro tenant es la Escuela Politécnica, pero somos también socios estratégicos o colaboradores activos con otras instituciones. Entonces también hemos trabajado con gobierno e instituciones privadas. La agenda que vamos a tratar el día de hoy básicamente va a cubrir 4 puntos, que va a ser la necesidad de conexión y los activos de información que nosotros tenemos expuestos, qué es la respuesta de incidentes, los medios para dar la respuesta a incidentes y los retos que tenemos que afrontar como centro de respuesta a gestión de incidentes. Entonces empecemos. Bueno, nosotros como universidad necesitamos mantener activa nuestra información en el Internet, es decir, necesitamos publicar varios servicios, ya sean aplicativos web, ya sean aplicativos transaccionales, ya sea información relevante para una comunidad, cursos, etcétera, etcétera. Entonces, esto es importante e imprescindible para cualquier organización, pero especialmente para la universidad. Y al ser una universidad un espacio abierto para los estudiantes, existe mucho tipo de ataque.
¿Por qué? Porque muchas veces lo que se solicita de la universidad es que publique, por ejemplo, tesis. Y algunas tesis no llevan el debido seguimiento de seguridad, no pasan los filtros antivulnerabilidades. Entonces, exponen demasiado la infraestructura de la organización. Entonces, por eso nosotros como universidades somos susceptibles de sufrir ataques cibernéticos, ya que concentramos demasiada información relevante, como es información personal de estudiantes, docentes y administrativos, de investigación, de gestión administrativa, como compras públicas, tema de registro de salarios, sueldos, permisos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿los ataques de dónde suelen venir? Estos ataques suelen venir tanto del lado interno como del lado externo. Suele ser muy común esto, especialmente de parte de los estudiantes, porque sienten esta curiosidad que es muy natural, por así decirlo. Todo el mundo necesita saber más o menos cómo funciona un sistema y lo que hacen es justamente ir probando cada uno de ellos. Entonces, nuestra universidad, por ejemplo, gestiona infraestructura descentralizada, lo que incrementa el riesgo de ataques. Nuestros usuarios son muy propensos a ataques de ingeniería social. Eso nos ha pasado año a año. De hecho, ustedes probablemente han recibido campañas de phishing donde les dicen tienen que cambiar su credencial, la poli les pide que cambien su contraseña y para ello mándame tu usuario y contraseña a tal formulario o por correo y mucha gente entrega estos datos. Y después de eso empiezan campañas de phishing donde empiezan a enviar correos masivos, ya sea de propagandas, ya sea también de promoción de sitios maliciosos, incluso también de descargas que contienen virus. Perdón. También nuestro problema actual es que tenemos una gran diversidad de equipos y configuraciones dentro de la gestión de seguridad. Los equipos básicamente se centran en lo que es gestión, como switches, firewalls, etcétera, etcétera, pero también están los de usuario final. Nosotros más o menos tenemos unos 10.000 usuarios por día. Entonces, es una gran concurrencia la que nosotros recibimos de parte de tanto los administrativos como los docentes, pero en su gran mayoría de estudiantes. Obviamente la penetración de diferentes equipos como laptops, celulares y demás ha permitido que escale incluso el uso del ancho de banda. Nosotros hace un par de años teníamos un ancho de banda de 1 giga y actualmente tenemos 3 gigas de ancho de banda que por lo general suele saturarse en horas pico. Entonces, más o menos, sí solemos ocupar todo el canal. Dentro de esto, lo que yo quería también es exponer la parte de por qué nosotros somos tan vulnerables. Existen ejemplos que les he pegado aquí, justamente 3 enlaces, en donde se expone universidades que han sido víctimas de ransomware. Es decir, alguien descargó un software malicioso a través de una campaña de phishing, instaló este software y a través de este software lo que se hace es un escalamiento hacia la infraestructura de tal manera que cifran la información. Por ejemplo, han cifrado sistemas de ERP, sistemas de gestión de notas, sistemas de toma de exámenes, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo que hace es que la universidad deje de tener el control sobre los datos que expone, sobre los datos que tiene de sus estudiantes, docentes y administrativos para su propia gestión. Entonces, permítanme, les comparto justamente los enlaces que tenía ahí. Tengo aquí las noticias donde está la Universidad de Buenos Aires que fue atacada, los servidores fueron vulnerados y este ataque obviamente conllevó a que la universidad pare en todo lo que son los servicios que presta, hasta que pueda restituir sus servicios a un nivel normal de funcionamiento. Lo mismo le ha pasado a la Universidad de Stanford con un ransomware de un grupo llamado Akira, e igual le ha pasado a otras universidades, como por ejemplo la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es decir, esto no es indiferente a cualquier universidad, esto es más bien como que el pan de cada día al que se afrontan muchas organizaciones y es a lo que tenemos que tener mucho más cuidado, tenemos que estar abocados a contemplar las mitigaciones para prevenir este tipo de ataques. Como les estaba explicando, ¿no? Los diferentes tipos de ataques que nosotros recibimos son malware, el ransomware, del cual ya les he ejemplificado con estas noticias, la parte de botnets. Básicamente esto lo que hace es instalar software malicioso en equipos terminales, ya sean de estudiantes o internos de la organización,
y empiezan a enviar información al atacante o permiten darle acceso al atacante de tal manera que él pueda robar la información, que él pueda cifrar la información, que él pueda hacer uso no debido de los servicios internos, ejemplo, correo electrónico, ejemplo, sacar información de sistemas internos, etcétera, etcétera. ¿Cómo adquirimos nosotros este malware? Pues muchas veces nos pasa esto a través de la instalación del software pirata. Como estudiantes es muy común que nosotros no utilicemos software licenciado, lo cual es una mala práctica y lo cual nosotros como universidad no recomendamos ni tampoco apoyamos. De hecho, nosotros tenemos un portal para que ustedes como estudiantes y también como docentes puedan descargar software licenciado. El portal se llama Servicios IT. Hasta que se cargue. En este portal nosotros tenemos justamente una sección de descargas en donde ustedes van a encontrar el software licenciado del cual ustedes pueden beneficiarse y al cual está adscrito la Escuela Politécnica Nacional. Entonces, cada vez que ustedes requieran una licencia de este tipo, nosotros les sugerimos y les encarecidamente, de hecho, que utilicen este software, que no compren versiones piratas, porque por un lado se están exponiendo al tema del malware y por otro también están exponiendo a nuestra organización al tener este tipo de software malicioso instalado en sus máquinas. Entonces, ustedes pueden descargarlo directamente de este sitio. Continuando con la presentación, otro tipo de ataque que tenemos es la denegación de servicios, es decir, nos cogen y nos inundan de paquetes. Por ejemplo, lo que suele ocurrir es que de diferentes países, de diferentes partes del Ecuador, se concentran personas y empiezan a mandar ataques simultáneos hacia la organización, en este caso la Escuela Politécnica, con tal de que se dé de baja un servicio, es decir, que no sea accesible para usuarios válidos. Por ejemplo, yo estoy ahorita en un proceso de matrícula y decido que mi organización, que la Escuela Politécnica Nacional, no lleguen usuarios válidos. Entonces, lo que voy a hacer es una denegación de servicio contratando servicios de Amazon, por ejemplo. Me creo unos servidores, empiezo a atacar acá a la organización, a la poli, y ese servicio de matrículas se cae, lo que causa justamente un malestar al usuario final. Nosotros como tal, como escuela, hemos hecho ya un tema de mitigación. Por nuestro lado, el servicio académico, el SAEW que ustedes conocen, está protegido por un sistema anti-DDoS, pero hay organizaciones y hay universidades que no cuentan con este tipo de protecciones. Entonces van a sentir justamente el retardo en el servicio y no van a tener cómo proveer a sus usuarios finales con él. Ujú. Otro tipo de ataques muy comunes son SQLI, que es inyección de SQL dentro de aplicativos, cross-site scripting, que también me permite robar cookies y poder autenticarme dentro de sistemas de manera no autorizada, ejecución remota de códigos sobre sistemas que permitan, por ejemplo, gestión, digamos un switch, un firewall, sobre el cual yo pueda aplicarle algún comando y de ese comando poder escalar y seguir subiendo en la red. También tengo la parte de fuerza bruta, donde yo tomo un diccionario de datos y empiezo a adivinar, entre comillas, las claves de los usuarios hasta que el sistema responda. Y si responde de forma asertiva, entonces yo voy a poder ingresar de manera no permitida hacia un sistema sobre el cual estoy atacando con la fuerza bruta. Tengo el envenenamiento de DNS, donde yo hago un ataque hacia el servidor de DNS de una organización, de la Poli, por ejemplo, y en vez de que la dirección www.pn2c apunte hacia una IP del servidor de la Poli, va a apuntar a un servidor del atacante, de tal manera que yo pueda también coger la información y robar los datos de las personas que se conecten maliciosamente a mi sitio. Y también tenemos las más comunes que son ingeniería social, con los phishings, con las estafas, con el tema este de engaños para que ustedes entreguen contraseñas, con blackmailing, donde a ustedes les dicen, saben que yo acabo de acceder a tu correo electrónico, te tengo grabado, tengo videos sexuales tuyos y necesito que hagas un pago de $1000 en bitcoins. Caso contrario, publicaré esta información entre tus contactos.
Ese es un clásico correo que siempre nos llega y que mucha gente se asusta porque obviamente eh, suele llegarle incluso con su nombre de correo electrónico cuando se hace una suplantación. Entonces, es algo de lo cual nosotros tenemos que prevenir y la forma de prevenir es justamente notificarlo al CECIR de la Escuela Politécnica Nacional para que tome acción y puedan tomar una remediación respecto a ese caso. Entonces, ¿qué es la respuesta a incidentes? Bueno, un incidente básicamente es un evento inesperado que ocurre sobre los sistemas de una organización, en este caso la Escuela Politécnica Nacional. Y lo que amenaza es el pilar de la información, que sería la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. La confidencialidad es que solamente puedan ser consumidos los datos por las personas o los organismos indicados. La integridad es que estos datos no sean modificados en tránsito o no sean modificados durante su almacenamiento de manera dolosa. Y la disponibilidad, como les decía, es que el sistema esté siempre listo y preparado para su uso cuando el usuario lo requiera. La respuesta a incidentes, en cambio, ¿en qué se enfoca? Justamente en prevenir que los sistemas, o en este caso, los servicios que se proveen, queden abajo mucho tiempo. Es decir, si es que ocurre un incidente, lo que intenta la respuesta a incidente es levantar el sistema en el menor tiempo posible y con el menor costo. ¿Por qué? Porque los usuarios al final del día lo que requieren es justamente utilizarlos. Vamos a poner un ejemplo. Hace un par de meses le ocurrió un incidente de seguridad a CNT. CNT sí tuvo una gestión de incidentes, pero no fue muy proactiva, de tal manera que muchos servicios de facturación se detuvieron. Muchos servicios también de consumo no pudieron ser utilizados. Entonces, hubieron quejas, pérdidas materiales, pérdidas económicas, amenazas, despidos, etcétera, etcétera. Entonces, la gestión de incidentes lo que trata es de mitigar estos problemas. Si yo veo un hueco de seguridad, lo que voy a tratar es de parcharlo. No se puede prevenir al 100%. Estamos seguros de eso, pero por lo menos vamos a impedir que sea tan fácil para un atacante tratar de llegar hacia los activos, los recursos o hacia la información que requiera. Nosotros como Centro de Respuesta a Incidentes de la Escuela Politécnica Nacional cumplimos un rol básicamente como un SOC. Un SOC es el Centro de Operaciones de Ciberseguridad. Y estamos estrechamente ligados con la máxima autoridad. Es decir, nosotros dependemos del rectorado, obviamente somos parte de la DGIP, pero dependemos del rectorado para que desde ahí, desde el Consejo Politécnico, se tomen las directrices y políticas y se pueda implementar todo el framework de seguridad. De hecho, si me permiten un segundo, nosotros tenemos como Escuela Politécnica publicada una política de seguridad que rige para todo mundo. Ya es para docentes, administrativos y para estudiantes. Ustedes pueden encontrar la política. Aquí, permítanme un segundo. En la página web de la institución. En la página web de la institución ustedes van a encontrar la política de seguridad, en donde refiere cuáles son las atribuciones del CECIR, cuáles son nuestras obligaciones como estudiantes, administrativos y docentes, y qué hacer o qué acciones tomar en cuanto a lo que es un incidente de seguridad. Entonces, este documento justamente fue aprobado por el Consejo Politécnico, que es el máximo organismo de acá de control de gestión de la Escuela Politécnica Nacional. Entonces, es algo que debemos seguir y debemos acatar. Entonces, las personas que no conocían la política, justamente aquí les presento y la pueden leer tranquilamente. Ya les voy a pasar igual el enlace en la presentación que les estoy exponiendo. Todo vamos a incluirle antes de que me olvide. Ok. Nosotros, como CECIR, estamos certificados desde febrero del 2019. Somos uno de los pocos miembros en Ecuador que estamos certificados a nivel internacional.
De hecho, al momento en que esto ocurrió, en el 2019, éramos solamente 7 instituciones que dentro del país tenemos esta membresía y ahora somos 9. Entonces, permítanme, les presento la página donde estamos certificados. Aquí están. FIRST es el organismo que concentra a todos los CICIR mundiales, todos aquellos que justamente acuden para tenerlos centralizados y certificados. Entonces, entre los organismos del Ecuador que estamos certificados se encuentran Blue Hat, Radical, Telconet, Cedia, aquí estamos nosotros, está GMS, Ecuser, que sería el CECIR nacional, por así decirlo, está Main, que es una empresa, y .net, que es un proveedor de servicios. Entonces, como CECIRs educativos, existimos muy pocos. Estamos solamente el CECIR de Cedia y el CECIR EPN, registrados acá. Dentro del país existen ya otras universidades que están formando sus CECIRs. De hecho, está la ESPE, la UTPL como pioneras también. Entonces, ellas están también tratando de ingresar a este grupo y lo van a hacer tarde o temprano a través de sus patrocinadores. Ya. Como les decía, ¿no? Ante cualquier incidente que en la Escuela Politécnica Nacional, ustedes deben notificarlo al CECIR-EPN. ¿Para qué? Para que el CECIR-EPN tome la batuta y pueda hacer la remediación de respectivos. ¿Sí? De tal manera que nosotros con eso vamos mitigando el acceso del atacante, también vamos cercando el problema que se está dando y obviamente podamos responder en un tiempo adecuado y con el menor costo respecto a los servicios que podrían estar afectados. Entonces siempre es bueno y es importante notificar al CECIR. De hecho, les presento la página del CECIR, que es cecir-medio.epn.edu.c. Ustedes aquí van a encontrar bastante información. Como les decía, ustedes pueden reportar un incidente. Aquí mismo está una pestañita donde yo puedo llenar los datos del incidente para que este pueda ser atendido. Si no me gusta llenar formularios, también lo puedo hacer por correo electrónico. Se envía un correo electrónico a la dirección del CECIR, que igual lo van a encontrar en la página principal. Y el CECIR les va a responder, les va a indicar qué hacer en caso de un incidente o les va a ayudar a resolver el incidente reportado. De hecho, aquí está. Ustedes pueden comunicarse a este correo de aquí o pueden llamar a las extensiones también, a las extensiones o a través del formulario. Estas son las formas de reportar el incidente. Bien, como CECIR tenemos algunos medios para la respuesta a incidentes. Aquí están marcadas por numerales, pero realmente no tienen ninguna relevancia la forma, sino más bien son todos los medios que nosotros utilizamos. Una de ellas y la que nosotros tenemos como que mayor contacto con el usuario es justamente la notificación de incidentes de seguridad que a nosotros nos reporten, ya sea por el formulario, como les dije, ya sea vía telefónica o ya sea a través del correo electrónico. ¿Sí? También tenemos herramientas de prevención con software especializado como el antivirus, el WAF, el IPS y el firewall que manejamos a nivel interno. De hecho, solamente como una muestra quisiera indicarles cómo se ve un ataque en vivo respecto a lo que más o menos vería un CECIR. Permítanme, estaba esto acá. A ver, que se cargue un ratito la página de Kaspersky. Ok, aquí en la página de Kaspersky ustedes van a ver los ataques que se están desarrollando en vivo. Este tipo de ataques lo que colecciona son datos de los diferentes endpoints que están instalados de esta marca y va enumerando o va clasificándolos por el tipo de ataque. Por ejemplo, tenemos el tema de botnets, tenemos el tema de ransomware, el tema de vulnerabilidades. Entonces, todo esto se está viendo en vivo de cómo ocurre
respecto a lo que están haciendo los atacantes a nivel mundial. En el caso de Ecuador, nosotros igual lo podemos filtrar aquí. Y déjenme les busco acá. Listo. Ecuador, por ejemplo, resulta ser el país 57 de los más atacados. Entonces, somos parte de estas estadísticas, tenemos que protegernos, como ven ustedes, tener un antivirus ayuda bastante en el sentido de que previene este tipo de ataques. De hecho, es recomendable que ustedes lo utilicen. Y si utilizan, por ejemplo, máquinas institucionales, estas deberían tener el antivirus institucional instalado. Entonces, es parte igual de las políticas. Y así es como se ven los ataques. A ver, volvamos a la presentación. Otro punto importante para nosotros son las herramientas de monitoreo. Es decir, nosotros lo que intentamos es coleccionar datos relevantes de los diferentes dispositivos de gestión, de tal manera que podamos identificar un posible incidente. Ejemplo, si existen demasiadas conexiones inusuales en los servidores, estos van a ser reportados a través de los logs y nuestro correlacionador, que se llama un SIEM, va a tomar estos datos y nos va a dar una alerta y va a decir, el servidor SAEW, por ejemplo, tiene demasiados accesos de un usuario específico. Entonces, este usuario, de hecho, tiene demasiados problemas para acceder, tiene contraseñas no válidas que le está reportando los logs. Entonces, es probable que ahí exista, por ejemplo, un ataque de diccionario. Y ahí, obviamente, el CECIR lo que hace es tomar acción y puede, por ejemplo, bloquear la IP atacante, puede prevenir al usuario que está siendo atacado, etcétera, etcétera. Otra cosa también importante son los procesos de gestión de incidente y la colaboración con entes externos. Como les digo, nosotros también colaboramos con las instituciones del Ecuador que estaban ahí nombradas dentro de la página de FERS y también con instituciones externas. Y para nosotros creo que lo más crítico y lo más importante es la difusión. De hecho, año a año el CECIR genera charlas de seguridad que las da tanto a estudiantes como docentes y administrativos, de tal manera que conozcan la política, conozcan cuáles son los riesgos más comunes de seguridad y cómo hacer las prevenciones necesarias. Entonces, mientras más conocimiento tengan las personas, van a prevenir tanto para que no existan incidentes dentro de la organización, como para que ellos tampoco se vean expuestos y no tengan incidentes fuera de la organización. Porque muchas veces les ocurre que también les roban información de cuentas bancarias, de redes sociales, etcétera, etcétera, y empiezan a mal utilizar estos servicios o a suplantarles identidades. Los medios para que nosotros demos respuesta al incidente, ya les había comentado, estos son, por ejemplo, también otros de los equipos o colaboraciones que nosotros llevamos a cabo. Estamos trabajando con el CECIR de Sedia, con el ECUSER, que es el CECIR nacional, con Shadow Server, que nos proporciona información respecto a vulnerabilidades de nuestros activos. Tenemos un convenio con la Universidad de La Plata, también somos miembros de ITU y como ya les indiqué, somos miembros de FERS. Dentro de esto, para hacer un CECIR, nosotros hemos seguido un proceso. Este proceso lo van a encontrar justamente en ISA, en una herramienta de visualización de madurez de un centro de respuestas de incidentes de vulnerabilidades. Esto lo tengo acá, permítame. Acá. Entonces, a través de esta herramienta de NISA, yo voy a ver diferentes procesos sobre los cuales yo voy a calificar mi organización para ver qué tan madura está en cuanto a lo que es seguridad. Aquí voy a ver cuáles son mis tenas, mis mandantes, el tema de mi constituencia, las autoridades, mi tema de recursos humanos, las herramientas que poseo, los procesos que tengo implementado y sobre esto yo voy a ir calificando. De tal manera que si yo cambio la calificación, esta arañita va a irse modificando y voy a ver en qué estado de madurez yo tengo a mi organización. Probablemente ya con esto yo pueda también postular a hacer un CECIR, una vez que consiga mis patrocinadores. Los retos que afronta también el CECIR, como tal, son algunos.
Nosotros como Poli tenemos más o menos 14 millones de conexiones a diario que transitan por los equipos perimetrales y por toda la red. Entonces es demasiada información. En esta red se conectan, como les había dicho, ¿no? Dispositivos móviles, gadgets, etcétera, etcétera. Entonces, esta gran cantidad de información desborda también la capacidad del personal. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de automatizar algunos procesos. Como les decía, la captura de logs va a ser tratada después por un SIEM y este SIEM después va a reportar alertas para que puedan ser atendidas. La otra cosa sería también tomar la información y poder generar dashboard de tal manera que visualmente sea mucho más rápido el tema de tomar una acción. Entonces, para ello nos vamos a nutrir de lo que es Big Data, del proceso de utilización de IoT, del tema de logs, etcétera. Entonces, por ejemplo, en el tema de Big Data vamos a hacer una ingesta de la gran colección de datos que estamos recibiendo respecto de los servidores o de los equipos perimetrales o de los equipos de red para poder tomar una acción. Con IoT, que todavía no hemos entrado completamente, lo que podemos hacer es un tema de revisar eh, qué tan vulnerables somos en cuanto a lo que es justamente este tipo de dispositivos, por dónde podría un atacante incluso ingresar. Por ejemplo, cámaras que están de vigilancia, por ejemplo, hay dispositivos sensores, etcétera, etcétera. Entonces, sobre eso también tendríamos que empezar a tomar datos y empezar a generar las alertas respectivas. Cloud computing, que ya es un evento que todo el mundo está, una tecnología que todo el mundo está utilizando justamente para proporcionar infraestructura para sus servicios, es algo en lo cual también nosotros estamos ingresando. Machine Learning, que estaría más bien de la mano igual de Big Data, porque va a ser un procesamiento de datos de tal manera que después nos permita predecir futuros incidentes. Y la más importante, la educación continua. Espacios como este que, por ejemplo, nos han brindado para poder darles esta charla, para poder decirles sobre los incidentes de seguridad o el trabajo del CECIR, nos permiten a nosotros empoderar a los usuarios finales y que estos después puedan tomar una acción. Por ejemplo, ya no compartir credenciales, que es parte de la política, por ejemplo, pero también debería ser parte de nuestras vidas, utilizar múltiples factores de autenticación, utilizar un antivirus, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros es importante que eso vaya calando en las personas, porque obviamente es a las personas a las que atacan más que a los sistemas. O sea, la idea es justamente eso del atacante, tratar de llegar a la información de las personas. Les agradezco mucho por haberme tomado, por haber tomado esta charla, por haber escuchado. Eh, Como les había dicho, no, la informática, la seguridad informática es un tema que involucra a toda la organización. Esto no se debe visualizar como algo aislado solamente de un departamento de tecnología o de una persona de tecnología, sino es algo que debe ser propio de cada persona. Nuevamente aquí está la página del CECIR. También nos pueden seguir en nuestra red social de Twitter, bueno, de X ahora, que es CECIR EPN. Y cualquier pregunta, estoy abierto. Muchísimas gracias, Edison, por tu charla. Creo que a todos nos advierte de ciertas cosas que muchas veces pasamos por desapercibido. Así que en este momento pueden hacer sus preguntas directamente a Edison, pueden levantar la mano y yo les doy la palabra. Sería bueno que puedan interactuar un poco y si quedaron dudas en el camino, pues las puedan resolver. No se peleen por preguntar. Una pregunta, ¿cuál ha sido el peor ataque que ha recibido la Politécnica, sea de ransomware o de los otros tipos de ataques que nos habló? Ya, ransomware, por suerte, nosotros no hemos recibido. De hecho, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo, como les había dicho. Hemos implementado algunas mitigaciones. Por ejemplo, se ha despegado bastante el tema del antivirus. Se han hecho charlas de motivación y capacitación. Se ha hecho también un despliegue de protecciones en los equipos que mantienen la infraestructura de servidores. Entonces, por ahí no nos ha ido mal. Sí nos hemos protegido con respecto a otras universidades de Ecuador que de hecho han sufrido este tipo de problemas. Entonces, sí. El ataque que sí nos ha llegado bastante y es común es el blackmail, el que les comentaba.
en donde ustedes reciben un correo electrónico con su propio nombre, así yo qué sé, si me llamo Pedro Pérez, dice Pedro Pérez @pn2c, te escribió y dice, yo acabo de ingresar a tu máquina, he instalado malware en tu máquina, te he grabado teniendo sexo, mirando páginas pornográficas y tengo la lista de contactos. Y como ves, estoy ingresando a tu buzón. Por lo tanto, tienes que pagarme tanta cantidad de dinero en esta wallet de Bitcoin y si no, voy a difundir esto en 2 días. Y la gente se asusta. Nos ha llegado un montón de casos de esto, tanto de personas mayores como de gente que recién inicia acá en la universidad. Entonces sí ha sido algo bastante chocante, por así decirlo, para las personas que son víctimas de este tipo de blackmail. El phishing también es muy común, es decir, reciben correos electrónicos incluso mal hechos, donde les dicen que tienen que cambiar la credencial, las contraseñas, y para eso les presentan un formulario que dice ponga su usuario y contraseña, el actual. Y la gente cae. De hecho, fue una de las razones por la cual nosotros implementamos multifactor acá en la universidad, porque la gente entrega de manera muy abierta las credenciales, lo cual está mal. Y otro problema es que reutilizan las credenciales, es decir, cogen el mismo correo y la misma contraseña y lo utilizan en los diferentes servicios de los que se registran, no solamente acá internos, sino también hacia afuera. Si se registraron en una página que vende tickets de conciertos, utilizan el mismo correo y la misma credencial, la misma password. Y nos ha pasado. Entonces hay gente que incluso ha perdido dinero justamente por este tipo de malas prácticas. Esto creo que ha sido lo más grave. De ahí sí hemos tomado mitigaciones al interno sobre los sistemas internos académicos, CRMs y demás. Ujú. Ok, muchísimas gracias, Edison. ¿De pronto alguna otra consulta? ¿Algo que haya quedado al aire? Bueno, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, obviamente desconozco del tema, pero en caso que haya un ataque, ¿cuánto tiempo le tomaría al departamento de TI levantar nuevamente el sistema? O sea, suponiendo que tengan backups, porque desconozco cada qué cierto tiempo se hacen los backups. ¿Cuánto tiempo le tomaría en un caso positivo, digamos, y qué pasaría en un caso extremadamente negativo donde no se pueda recuperar la información? ¿Cuál sería el camino a seguir? Claro. A ver, nosotros como parte de la gestión de incidentes tenemos algunos lineamientos. Una de ellas es justamente el respaldo y la prueba de los respaldos. Vamos a suponer que hablamos del sistema del SAEW. Según nuestras métricas, con la gestión de incidentes debería tomar más o menos 1 a 2 horas el tema del restablecimiento del servicio. ¿Por qué? Porque se hacen unos respaldos continuos, porque se levanta la infraestructura, porque se aprovisiona de manera rápida. Entonces, más o menos podría tomarles hasta 2 horas para levantar el servicio nuevamente. ¿Por qué hasta 2 horas? Porque obviamente toca hacer pruebas funcionales, toca ver que la data sea consistente hasta el punto del respaldo, etcétera, etcétera. En caso de que no ocurra la recuperación de desastres, lo que tenemos también es un tema de databank. El databank lo que hace es coleccionar datos históricos de por lo menos un año, es decir, podría ser la pérdida incluso de hasta un año. El databank lo que hace es coleccionar, por ejemplo, la base de datos del SAE y la manda a un banco o a un centro de datos cerrado, de tal manera que esta data que está guardada en un disco duro o en un CD, después sea coleccionada de manera física y reinstalado todo. Ahí sí nos podría tomar por lo menos unos 2 o 3 días hasta levantar todo el sistema. Pero obviamente habría una pérdida de datos hasta el momento en que fue depositado esta información en el databank. Obviamente para prevenir todo esto, nosotros tenemos sistemas de monitoreo, el sistema de respaldos que ya les había comentado. Si es que es un incidente pequeñito, podría ser incluso un tema de una media hora, un cuarto de hora. Pero si es un incidente más grave, como les digo, sí podría ser 2 horas o incluso 2 días si es que ya es muy, muy grave. Ujú. Mm, Aquí dice, bueno, aquí hay una pregunta de Daniel Cela, les dice, ¿el respaldo que se hace, dónde o con qué empresa se maneja? Ya. Tenemos varios tipos de respaldos. Los unos son respaldos in-house, es decir, que se almacenan internamente en la organización. El otro es el respaldo que les decía del data bank, que es decir, tengo un respaldo físico, lo guardé en un disco y esto se manda en una caja sellada hacia una institución, ya sea un data center o ya sea un banco
para que lo almacene. Tenemos también un respaldo en la nube. Nosotros, de hecho, tenemos contrato con SEDI, ellos son quienes nos aprovisionan de servicios de nube y tenemos con ellos un respaldo adicional. Ujú. Ok, creo que no hay más preguntas. Edison, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por tu conocimiento y tu experiencia. Creo que a todos nos has dado un mensaje muy claro. Nos has hecho ver también ciertas cuestiones de pronto en la utilización de los passwords, que es una práctica muy común y me incluyo. De hecho, ya me queda a mí también la alerta y creo que a todos los que estamos aquí presentes vamos a tener muy en cuenta tus recomendaciones que son muy valiosas. Bueno, pues no me queda más que agradecerte infinitamente nuevamente y espero que más adelante de igual manera nos puedas acompañar y compartir con nosotros tu conocimiento. Muchísimas gracias, Edison. Ok, muchas gracias a ustedes. Un buen día Ok, y y hasta para luego. ok, y para los chicos que están aquí, por favor, les voy a enviar al chat un link. Denme un segundo. Entonces, me avisan primero si es que se abre ese form, ¿ya? Entonces les voy a enviar aquí para todos en la reunión. Les voy a enviar. Ay, espérense un 5 que no se copió. Y van a completar ustedes ahí su asistencia, por favor. No se olviden de completar. Ahí está. Me avisan si se abre. Verán, estamos en total 32, lo que implica que debería haber 30 respuestas, ¿no? Porque menos mi persona y menos Edison, debería haber 30 respuestas. Me confirman, por favor, si es que sí se abre ese forms que les envié. Y de ser así, si es que se abre, pues igual les agradezco a cada uno de ustedes por su presencia. Espero de igual manera que nos acompañen en las siguientes conferencias, parte de las jornadas tecnológicas que tenemos del SFOT. Y por mi parte, igual me despido. Que tengan un buen día.